Hola, mi nombre es Ana Sofía Arciga y estoy grabando este video para la materia de Clínica y Fitoterapia Herbolaria 3 el 29 de octubre del 2025. En este video hablaremos sobre la medicina ayurveda. La medicina ayurveda o MTA es una práctica milenaria de la medicina tradicional india que se origina en los textos védicos. Su nombre viene del sánscrito ayur, que significa vida, y veda, que significa conocimiento o ciencia. La medicina tradicional ayurveda no tiene un solo fundador. Su origen se considera divino porque pues está en los Vedas y los Vedas tienen un origen divino. Se considera sabiduría revelada a los sabios videntes, a los rishis, en estados profundos de meditación en la India. Y bueno, fue un conocimiento transmitido originalmente de forma oral que después se codificó como parte de los Vedas, específicamente el Atharva Veda, que es uno de los textos más antiguos de la humanidad. Esta sabiduría oral se consolidó más tarde en los grandes textos clásicos como el Charaka Samhita, que se considera la autoridad principal en cuestión de medicina interna. Es un manual increíblemente detallado sobre cómo diagnosticar y cómo establecer tratamientos. También tenemos el Shruta Samhita, que describe procedimientos quirúrgicos bastante complejos, como rinoplastías o cirugías de cataratas, y como vimos en el documental de la materia pasada, se considera que se dejó de desarrollar la cirugía como parte de las prácticas compasivas que promueve el budismo. Pero en el Shruta Samhita se demuestra un conocimiento anatómico que está muy adelantado al tiempo en el cual fueron establecidos estos textos. Y bueno, finalmente el sabio Bhagavata sintetizó ambos trabajos, haciendo que la Ayurveda fuera mucho más accesible. A diferencia de otros sistemas, se considera que la Ayurveda es un mecanismo de tratamiento y diagnóstico menos invasivo y mucho más humanizado, porque no solamente busca identificar la enfermedad o la afección, sino entender las reservas curativas de la persona. Se basa en entender al individuo como un todo y no en estudiar la enfermedad como una afección externa. La medicina tradicional ayurveda se basa en 3 bioenergías. Su pilar filosófico son los tridoshas. Nos dice que todo en el universo, incluyéndonos a nosotros mismos, está compuesto por 5 grandes elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Estos elementos se combinan para formar las 3 bioenergías fundamentales o los doshas, que van a gobernar y regular las funciones de nuestro cuerpo y nuestra mente. Estos doshas son Vata, Pitta y Kapha. Vata está conformado por aire y éter, Pitta por fuego y agua y Kapha por tierra y agua. El primer dosha, Vata, que ya dijimos que es aire y éter, es la energía del movimiento. Controla el sistema nervioso, la respiración y la circulación. Pitta, por otro lado, que dijimos que es fuego y agua, va a ser la energía de la transformación. Entonces va a estar relacionado con la digestión, el metabolismo y la temperatura. Mientras que Kapha, al estar conformado por tierra y agua, es la energía de la estructura, es la energía de la lubricación, y va a estar encargado de regular nuestra inmunidad, nuestros fluidos y nuestra estabilidad. Cada uno de nosotros tiene una combinación única de estos 3 doshas, o sea, tenemos cada uno de los doshas en distintas proporciones. Esta constitución se le llama Prakriti y es nuestra huella digital de salud. Toda enfermedad o Vikriti se define como un desequilibrio en esta constitución particular que nosotros tenemos, es decir, que nuestro nivel regular de Vata baje, que nuestro nivel regular de Kapha suba o así sucesivamente. Que nuestro nivel regular de Kapha suba o así sucesivamente. En la medicina tradicional ayurveda se reconoce que los desequilibrios pueden tener un origen físico, mental o incluso en el cuerpo sutil, lo que podemos denominar su parte espiritual. Este cuerpo sutil sería, en términos ayurvédicos, el prana. En términos occidentales hablamos de la fuerza vital, ¿no? Este prana no viaja por las arterias, sino por una red de más de 72,000 canales energéticos llamados nadis. Los 3 nadis principales
Son Ida, el canal lunar, que es frío, Pingala, el canal solar, que es caliente, y Sushumna, que es el canal central. Y la salud depende de que el prana pueda fluir libremente por estos 3 canales. En Ayurveda los métodos de diagnóstico se basan en la observación. Los métodos de diagnóstico en sánscrito se llaman Roga Pariksha. Y lo primero que se hace es una entrevista extensa, una entrevista profunda, para conocer los síntomas y para buscar entender cómo se originó el desequilibrio, porque recordamos que lo más importante es saber cómo para poder controlarlo y volver a establecer el equilibrio original del cuerpo. Pero después de esta larga entrevista se aplica el examen de 8 puntos o Ashtastana Pariksha, que consiste primero por el más famoso, que es el examen de pulso, el examen de Nadi Pariksha. En el examen de pulso se toma la arteria radial, idealmente en ayunas y por la mañana. Se colocan los 3 dedos, índice, medio y anular, para percibir los doshas. Cada dedo corresponde a un dosha y se revisa cómo se está presentando ese pulso, si es irregular y delgado como una serpiente, saltarín y fuerte como una rana, o lento, amplio y suave como un cisne. Y cada una de estas caracterizaciones del pulso se asocia a uno de los doshas. Serpiente si es vata, rana si es pita y cisne si es kapha. Aquel que se sienta es el que está generalmente en desequilibrio. El segundo punto diagnóstico del examen de 8 puntos es el diagnóstico por lengua. En la medicina tradicional ayurveda se considera que la lengua es un mapa de los órganos. Una lengua seca y agrietada nos va a decir que hay un desequilibrio en vata. Si la lengua está roja y amarillenta, el desequilibrio será en pita, y una lengua blanquecina y húmeda, el desequilibrio estará en kapha. Es súper importante que los terapeutas tengamos todos los sentidos bien abiertos para poder detectar los desequilibrios durante el resto del examen de 8 puntos. El siguiente punto después de pulso y lengua son los ojos, Drik Pariksha. Si los ojos están secos y apagados, entonces va a haber un desequilibrio en vata. Si están amarillentos y sensibles a la luz, entonces el desequilibrio es en pita. Y si están húmedos y lagrimosos, pues el desequilibrio será en kapha. Después de analizar los ojos, tendremos que analizar la piel. Una piel seca y áspera nos indica un desequilibrio en vata, una piel caliente en pita, y si es húmeda y fría en kapha. Incluso tendremos que observar la voz del paciente porque forma parte del diagnóstico de 8 puntos. La voz, Sabda Pariksha, nos indica si hay un desequilibrio en vata cuando la voz es áspera y está débil. O por otro lado, si es aguda y fuerte, entonces tenemos un desequilibrio en pita. O si es grave y profunda, el desequilibrio está en kapha. Pero personalmente creo que para poder leer este desequilibrio de la voz, tenemos que conocer la voz del paciente en condiciones de salud ideales, porque hay distintos timbres y tonos de voz. Bueno, los 2 exámenes que faltan en este examen de 8 puntos son el examen de orina y el examen de heces, que nos permiten observar y analizar en qué estado se encuentra Agni, el fuego digestivo. Si hay acumulación de ama, acumulación de toxinas, y bueno, una de las principales pruebas que se hacen es revisar si las heces flotan o si se hunden en el agua. Si las heces están flotando, tendríamos que pensar en una buena digestión, y si se están hundiendo, hay una acumulación de toxinas. En realidad, desde la medicina occidental, cuando unas heces flotan, hay una cantidad importante de grasas, y cuando las heces se hunden, hay una cantidad importante de fibra. Creo que tenemos que analizar la composición de las heces, no nada más respecto a si hay una buena digestión o presencia de ama, solamente por si se hunden o no, pero también habría que analizar el Bristol o el color de esas heces. Lo mismo con la orina, cuál es su turbidez, cuál es su aroma. Por ejemplo, una orina que huele dulce nos está hablando de que tenemos un paciente con diabetes importante, ¿no? En términos occidentales. Un desequilibrio en el metabolismo y en el fuego digestivo.
Como podemos ver, el diagnóstico Ayurveda recoge datos de distintas fuentes para conseguir un diagnóstico acertado que hará más fácil sanar al individuo regresándolo a su estado único de individuo. La idea es descubrir qué está generando el Prakriti para regresar al equilibrio original. Como podemos ver, el diagnóstico Ayurveda recoge datos de distintas fuentes para